voy a ir repasando un poquito. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Bueno, acá tenemos el problema de movimiento central. Que bueno, como les decía antes, es un problema súper importante. En astronomía muy especialmente, también otro problema más relacionado con física atómica. El movimiento central sería cuando tenemos dos partículas que están aisladas de todo el resto, pero interaccionan entre sí mediante un potencial central. Potencial central es un cierto potencial U que depende de la posición relativa, o podría ser incluso de la velocidad de R punto relativas, pero en general sobre todo es U de R. Esa sería la definición de movimiento central. Y se aplica sobre todo a interacciones gravitatorias o electrostáticas. En general esto es un problema con 6 grados de libertad, por lo tanto muy difícil de resolver. Entonces el objetivo es reducir el número de grados de libertad todo lo posible. Entonces lo primero que se hace es definir el baricentro, definir el centro de masas, como en la posición ponderada de las partículas. Entonces, si uno escribe las coordenadas relativas al centro de masa del centro de masa del sistema, R'1 y R'2, entonces después, esto se puede escribir fácilmente, la energía cinética se puede escribir como la energía cinética del centro de masas más la energía cinética alrededor del centro de masas. Eso ya lo conocíamos en mecánica clásica, lo hacíamos para un rígido muy a menudo. Entonces, haciendo cuentas, esto se puede escribir como un término que depende de la posición del centro de masas, de la velocidad del centro de masa, perdón, R grande, más este coeficiente que aparece acá, que es el producto de la masa dividido la suma de la masa, que se conoce como masa reducida. Bueno, un medio de eso por R punto cuadrado, y el lagrangiano me queda esta expresión que está acá. Entonces acá observamos que en el lagrangiano aparecen la velocidad del centro de masas, pero no la posición. O sea, no aparece una R grande solo, sino R punto grande. Entonces, las tres coordenadas del centro de masa son ignorables, y M1 por M2 por la posición del centro de por la velocidad del centro de masas son constantes. Entonces podemos separar el movimiento entre el movimiento del centro de masas y el movimiento alrededor del centro de masas. Entonces, esto es una simplificación muy grande, porque pasamos de un problema con 6 grados de libertad a un problema con 3 grados de libertad. Que sería el problema de una masa reducida, lo que se llama una masa reducida, alrededor del centro de masas. Entonces pasamos de 6 a 3 grados de libertad. Pero vamos a seguir simplificando un poquito el problema. Para eso vamos a observar que muchos potenciales, por ejemplo el potencial gravitatorio, el potencial electrostático, dependen solo de la distancia R, pero no de la dirección de R. Depende solo de cuán alejadas están las partículas, pero no dependen de qué dirección. Eso quiere decir que tengo simetría esférica. Yo puedo hacer rotaciones alrededor del centro de masas y la región no cambia. El sistema que yo veo esencialmente es el mismo. Entonces es un problema que tiene simetría esférica, básicamente porque la dirección electrostática, como le decía, o la gravitatoria, depende de la distancia, pero no depende de la orientación. Entonces, en estos problemas con simetría esférica, sabemos que el momento angular L mayúscula vector, que es R por P, es una constante de movimiento. En general, si el momento angular es distinto de 0, R y P definen un cierto plano, no sé que sean paralelas, y nosotros podemos estudiar el movimiento con 2 grados de libertad, lo cual es una simplificación aún mayor. Pasamos de 6 a 3 y después a 2. Entonces nos queda un problema con solo 2 coordenadas generalizadas R y θ. Este problema lo vamos a estudiar a continuación, y lo primero que observamos es que tenemos que la coordenada θ es ignorable. ¿Por qué? Porque no aparece directamente en el lagrangiano. Entonces P sub θ, o sea, el momento canónico
o el momento generalizado, es constante. Y eso equivale a decir que mr cuadrado por θ punto es igual a una constante que llamamos L, que sería el módulo del vector momento angular. Entonces, tenemos ya una primera constante de movimiento. Lo siguiente que observamos es que esto que está acá se reduce a la ley de las áreas, a lo que se conoce como segunda ley de Kepler, que el radiovector de R, digamos, recorre áreas iguales y en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque si yo calculo un pedacito de área entre R de θ y R de θ más delta θ, el área que está acá es base por altura dividido 2, la base sería R, y a primer orden, la altura sería R por dθ. Si yo tomo la derivada de esto, me queda que la velocidad aerolar es R cuadrado θ punto dividido un coeficiente. O sea que eso es una constante y es lo que se conoce como segunda ley de Kepler. A continuación vamos a usar la ecuación de movimiento para R, que se obtiene muy fácilmente haciendo la derivada de L con respecto a R punto, derivando con respecto al tiempo, haciendo menos la derivada de L con respecto a R, igualando a 0. Entonces me queda esta ecuación que está acá, y yo en esta ecuación, para simplificarlo un poquito más, puedo sustituir θ punto en la ecuación para el momento angular, y me queda una ecuación solo para R punto. Y esto se dice que es el problema unidimensional equivalente. No es exactamente lo mismo que un problema en una dimensión. ¿Por qué? Porque si yo miro esta fórmula que está acá recuadrada en rojo, yo puedo mirarlo como un potencial efectivo, pero eso, digamos, es una imagen que me formo. Cuando es un potencial efectivo, pero no es un potencial de verdad. La parte en L cuadrado sobre 2mr cuadrado en realidad es una energía cinética, no es, viene de la energía cinética, no es una parte del potencial, sino es, como le decía, un potencial efectivo. Por ejemplo, cuando R punto vale 0, no quiere decir que la energía cinética vale 0, sino de que la parte radial de la energía cinética es 0. Bueno, acá hay un par de ejemplos que ya les conté, así que voy a saltearlos. Y voy a seguir avanzando para recién ahora empezar a la parte nueva, que es esta que está acá. O sea que habíamos llegado a un problema con 2 grados de libertad, con coordenadas generalizadas CR θ, un cierto potencial, una masa m, y tenemos dos preintegrales o constantes de movimiento, que son mr cuadrado θ punto igual L, y la otra que les escribí recién con la energía. En principio esto se puede resolver analíticamente. En principio se puede resolver, ya tenemos todos los elementos para resolverlo. ¿Cómo se hace? Bueno, muy fácilmente. Si yo agarro la ecuación de arriba y escribo R punto como dr de t, puedo separar la variable, juntar todo lo que depende de R, juntarlo por este lado, lo que depende de t del otro, hacer la integral de los dos lados de esta igualdad, y me quedaría una cierta expresión para t en función de R y de todas las constantes que me aparecen, que sería el valor sería m, 2, L. Entonces, en principio podría calcular una cierta función t de R. Si yo tuviera mucha suerte, yo podría llegar a invertir esta relación y sacar R de t. Una vez que tengo eso, podría ir a la otra ecuación que tenía antes, que era la ecuación para mr cuadrado θ punto, sustituir acá R de t, despejar θ punto e integrar, lo cual sería muy fácil. En principio sería muy fácil de decir, de hacer, no tanto. ¿Por qué? Bueno, en realidad esto se puede resolver solo en algunos casos muy especiales. Se puede resolver el término de funciones conocidas solamente en casos muy, muy particulares. Por acá, acá falta una raíz cuadrada. Acá me comí una raíz cuadrada. Este paréntesis recto acá me comí la raíz cuadrada que está acá. O sea que esto es la raíz cuadrada, o sea que es la integral de dr sobre la raíz cuadrada de 2m, y acá en vez de r me aparece algo que depende de r, acá aparece 1 sobre 2r cuadrado. O sea que en principio
no es una integral que sea fácil de hacer. Sí se puede resolver, uno va a los libros, la mira y aparece una serie de funciones, sobre todo para algunos casos muy sencillos. Por ejemplo, si uno pone una cierta función de tipo r a la n más 1, se pone r a la n más 1 porque la fuerza sería, porque el n debería ser el índice de la fuerza. Por ejemplo, si uno tiene n igual 1, sería una fuerza lineal, equivale a tener un elástico. Si uno tiene una fuerza con menos 2, equivale a una fuerza gravitatoria común y corriente. R menos 3 sería como una fuerza gravitatoria modificada, que no sé si existe en la naturaleza. En esos casos se podría de alguna forma resolver y usar funciones especiales. Pero no se puede resolver en general para un BDR arbitrario. Hay que resolverlo muy particularmente y las cuentas en general se complican un poco o mucho. No sé si hay alguna pregunta, aprovechen. Si no, paso. No, me estaba preguntando eso si era para cualquier entero o naturales nomás. O sea, el n, digo. Sí, no, en realidad los tres casos que se pueden más o menos resolver son esos. En general, no se pueden resolver fácilmente. Sí, más que para enteros o para naturales, sería solo para esos tres números. Pero aparte, si uno saca r de t y saca tita de t, en general es difícil hacerse una idea del movimiento, porque ya le digo, van a ser, si uno tiene suerte para esos casos particulares, calcula r de t, calcula tita de t, es difícil hacerse una idea de cómo es el movimiento. Entonces, por eso nos interesa a veces trabajar con lo que se llama la ecuación de la órbita. La ecuación de la órbita sería, en lugar de hallar r de t y tita de t, que sería como una relación paramétrica, nos interesa hallar r de tita, que en general nos da una idea más fácil de entender del movimiento. Entonces, para hacer eso hay que hacer un cambio de variable, hay que rehacer un poco esta cuenta, y para eso partimos de la ecuación para el momento angular. Observamos que la derivada respecto al tiempo se puede poner simplemente como regla de la cadena, como tita punto, que sería de tita de t por la derivada con respecto a tita. Eso sería una regla de la cadena. Si aplico dos veces la derivada con respecto al tiempo, bueno, y tita punto es L sobre mr cuadrado, o sea que esto puedo sustituirlo acá y puedo aplicarlo dos veces. Entonces la derivada segunda con respecto al tiempo sería aplicar dos veces toda esta cantidad que está acá. Claro, esto yo puedo sacar el m y el L lo puedo sacar de factor común, pero el R no es una constante, entonces tengo que manejarlo con cuidado. La derivada segunda, esta con respecto al tiempo, sería aplicar dos veces esta derivada con respecto a tita, multiplicar por 1 sobre r cuadrado, derivar de nuevo con respecto a tita y multiplicar por 1 sobre r cuadrado. Más multiplicar por esta constante. Esta expresión la vamos a poner adentro de la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento que teníamos antes era esta, donde ponemos f de r como la derivada de potencial con signo cambiado. Entonces vamos a sustituir todo esto, en lugar de R2 puntos, sustituimos la expresión que encontramos para la derivada segunda. Hasta acá no hicimos casi nada, pero hay una observación que está un poco en la base, que hay que grabárselo a fuego. Es que, claro, hay una observación que si yo hago la derivada con respecto a tita de 1 sobre r, me queda menos 1 sobre r cuadrado por la derivada de r de tita, que sería nuevamente regla de la cadena. Entonces, este 1 sobre r cuadrado me simplifica un poco la vida. Digamos que me expresé mal. O sea, que la derivada con respecto a tita de 1 sobre r me aparezca este 1 sobre r cuadrado, lo puedo usar para simplificar la expresión que está acá arriba. Entonces, el cambio de variable mágico, cambio de variable que es así el golazo, es observar
que podamos poner u igual 1 sobre r. Si yo no me doy cuenta de este cambio de variable, lo más probable es que me tranque porque las cuentas son medio imposibles de seguir. Este cambio de variable se adapta especialmente para este problema y es un golazo que Newton se haya dado cuenta de estas cosas. Entonces, bueno, se puede ver fácilmente que si hago u igual 1 sobre r, o sea, r es una función de θ, u también es función de θ, entonces definimos su prima, la derivada de u con respecto a θ, y aplicando la definición, la derivada de u con respecto a θ me queda menos 1 sobre r cuadrado de r de θ. Sustituyo en la expresión de arriba y me queda esta expresión que está acá, que tengo que derivar 2 veces. Cuando derivo 2 veces me queda, les recomiendo mucho que lo hagan por su cuenta. Cuando termino de sustituir, cuando termino de hacer el cambio de variable, me queda esta expresión que está acá. Y si lo... Claro, acá, acá tengo... Ustedes dirán, esto es complicado, porque acá tengo una u segunda, un u cuadrado, una f de 1 sobre u, acá termino un término con u cubo, esto es medio terrible. Pero acá también se puede observar de que yo puedo dividir esto entre u cuadrado, entonces me va a quedar una u segunda sola. Puedo dividir el u cubo también entre u cuadrado para que me quede lo mismo, y me queda una u, y el f de 1 sobre u también me va a quedar sobre 1 sobre u cuadrado. Pero haciendo esta cuenta, me queda una expresión relativamente más sencilla, que es esta que está acá. U segunda más u igual una expresión complicada de u. Y para terminar de hacer el cambio de variable, como f de r menos la derivada de b con respecto a r, puedo poner en función del potencial para terminar el esquema. Entonces acá me queda una ecuación que es u segunda más u más toda una cantidad que en principio depende de u. Acá tengo 1 sobre u cuadrado, la derivada de esto con respecto a u, que bueno, que en principio es complicado. Y acá me queda todavía una r, entonces la derivada con respecto a u es la derivada de r con respecto a u por la derivada de r, y le puedo eliminar una u menos. Entonces se me va este u cuadrado y me queda esta expresión que está acá, que es la que está recuadrada. Entonces esto se simplifica muchísimo, por más que todavía sigue teniendo un aspecto medio complicado. La parte de la izquierda en realidad es como si tuviera la ecuación de un oscilador armónico. Que uno mira esta parte. Entonces, si justo el miembro de la derecha es una constante, me queda muy fácil de resolver. Y si justo el término de la derecha es proporcional a u, también se puede resolver. Y también hay algún otro caso más que con un poco de ingenio también se puede resolver. Pero tenemos bastante, pero bueno, vamos a ver ahora que para el caso que nos interesa se puede resolver. Entonces eso vamos a verlo en un par de minutos. Pero hay otra observación que es importante acá. Esta es una ecuación que me aparece solo la derivada segunda. Me aparece u y la derivada segunda de u. Me aparece derivadas pares, pero no aparece la primera derivada. Entonces eso es importante porque yo tengo una solución de esto, una solución u de θ. Entonces yo podría probar con u de menos θ, a ver si funciona. Entonces, sí, en principio si uno tiene una solución u de θ, puedo observar que si elegimos θ igual 0 como el origen, que ese es el punto donde du de θ también vale 0, entonces no cambia ni la ecuación ni las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, si tengo una solución u de θ, entonces u de menos θ también solución, por lo tanto la órbita es simétrica. Esto equivale a decir que si yo tengo un problema de este tipo, entonces, si tengo, por ejemplo, una parábola, una elipse, una hipérbola, yo tengo simetría alrededor de los puntos de
de los puntos absidales o de los puntos de retroceso, alrededor de los puntos donde du de tita vale 0, o sea, donde R llega a un máximo o un mínimo. ¿Tá? Este punto es medio delicado porque para poder asegurar esto tengo que asegurar dos cosas, que la ecuación no cambie, que las condiciones iniciales tampoco cambien. Entonces, en esos casos, puedo encontrar esta simetría. Si hay alguna pregunta, aprovechen. Bueno, hay otra forma de hacer la ecuación de la órbita. Acá le hicimos la ecuación de la órbita haciendo el cambio de variable U mágico, U igual 1 sobre R. En realidad, si no se dieran cuenta de ese cambio de variable, también se podría hacer. También se podría hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, podrían usar la ecuación que teníamos antes, que esta fue la que habíamos escrito hace un ratito, y sabíamos también que m r cuadrado sobre L por d θ dt, que es lo mismo que teníamos antes. Entonces, esto se puede usar estas dos expresiones para poner d θ en función de dr. Una vez que tengo d θ en función de dr, puedo integrar de los dos lados. Del lado de θ me queda trivial, me queda la integral de esto, entre θ0 y θ me queda θ menos θ0, y la integral del lado derecho quedaría la integral entre R0 y R, de todo esto que está acá. ¿No? Pueden sustituir, en realidad pueden hacer dos cosas, o ir a la tabla de integrales y ver cómo queda, o pueden hacer el cambio de variable para que quede un poquito más potable, pero si van directamente a mirar esto, quedaría la integral de esta de entre 0 y u de u de la raíz cuadrada de todo esto que está acá. Y si van a la tabla de integrales se pueden encontrar algunos casos sencillos que serían ecuaciones trigonométricas, o en algunos otros casos que darían funciones especiales. Pero al principio nosotros esto no lo vamos a hacer, vamos a hacer trabajar con las otras ecuaciones, que queda un poquito más fácil. Sigo dando otro pasito más. Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema de Kepler. Para poder avanzar un poco más, vamos a poner la forma específica al potencial. ¿Se acuerdan que antes teníamos un BDR en general o en FDR? Ahora vamos a poner que BDR menos K sobre R, o sea que FDR menos la derivada de eso me quedaría menos K sobre R cuadrado. Y acá pasa lo que le decía. Si U igual 1 sobre R, entonces haciendo el cambio de variable, como B es menos K sobre R, esto queda proporcional a U, y cuando deriva me queda una constante. Me queda menos K. Entonces, la ecuación esta de la órbita, para el caso de Kepler, que B es menos K por U, queda U segunda más U igual una constante. Y la solución de esto es muy fácil de hallar, porque quedaría un término para la parte no homogénea más la solución de la homogénea. Como acá tengo un coeficiente que sería 1, que sería la frecuencia por un oscilador armónico, me queda acá coseno de θ menos θ', que sería la condición inicial. Esto me queda multiplicado por un épsilon, que también es una constante. Y es fácil ver que me queda esta ecuación que está acá, donde E y θ' son constantes que equivalen a las condiciones iniciales, que serían, que puedo hallarlas conociendo U de θ y U' de θ en una ubicación determinada. Bueno, también se puede hacer lo mismo integrando la ecuación de la energía, se puede hacer lo mismo, haciendo este cambio de variable. O sea, acá les estoy mostrando los dos caminos de un lado para otro. Bueno, entonces, bueno, como decían, se puede hacer dos cosas. Sobre la tabla de integrales y quedaría toda una expresión que está acá. Cuando uno tiene la integral de dx de alfa más beta x más gamma x cuadrado, la raíz cuadrada,
puede ir a la tabla de integrales y puede encontrar esto, y de esta forma le queda la expresión para la solución del problema, que es simplemente hacer la cuenta, que aparece un arco coseno. Cuando yo lo invierto, quedaría acá un coseno de tita menos tita prima, entonces, bueno, queda toda esta expresión que está acá. Y bueno, uno puede vincular este elemento E que tenía antes con la raíz de este término que está acá, que aparece en constantes, el momento angular y la energía. Bueno, acá tengo una observación, que en realidad que ya las puse antes, la derivada de R con respecto al tiempo, la puedo relacionar con la derivada de U con respecto a θ fácilmente, eso ya lo mencioné. Pero en la ecuación anterior tenemos tres constantes, E, la energía, L, el módulo del momento angular, y θ', que dependen de las condiciones iniciales. Como tengo un problema con 2 grados de libertad, o sea, 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden, preciso 4 constantes de integración. La cuarta constante de integración es una constante que depende del tiempo. Es lo que en astronomía se conoce como pasaje por el perihelio. Estas tres constantes, para interpretarlas físicamente, serían como decir la energía de la órbita, que sería qué tan grande es la órbita, la L, que la relación entre E y L me determina la excentricidad de la órbita, y el θ', que me determinan la orientación de la órbita en el plano. Y para poder determinar el movimiento me falta una cuarta constante, que es decir, bueno, cuando mi objeto pasó por el perihelio. Esa era la cuarta constante. Estas cuatro constantes se podrían expresar en principio en función de R0, θ0, R.0, θ.0, que en astronomía lo hacen todo el tiempo, es una cosa medio trabajosa, pero no es imposible. Bueno, ahora recordando un poquito lo que habíamos visto en quinto de liceo, observamos que las órbitas corresponden con cónicas. Si tengo una expresión de este tipo, R igual una constante P por 1 menos epsilon coseno de θ, esto es lo que nosotros en geometría analítica vimos como ecuación de la cónica en coordenadas polares. Si epsilon está entre 0 y 1, tengo elipses. Si epsilon justo vale 1, tengo parábolas. Si epsilon mayor que 1, tengo hipérbolas. Y si epsilon fuera 0, tendría circunferencias. ¿Tá? Esta es la ecuación de la cónica con el origen en uno de los focos. Y P sería el parámetro y E sería la excentricidad de la cónica. Sería 0 para las circunferencias, entre 0 y 1 para el elipse, 1 para la parábola y mayor que 1 para la hipérbola. Observando la forma de esta ecuación con la forma de la ecuación que encontramos antes, podemos ver que la excentricidad depende esencialmente de este parámetro que está acá, en la raíz de 1 más 2L cuadrado sobre MK cuadrado. ¿No? Bueno, vamos a dar un par de pasitos más y estudiar el caso particular de elipses. Cuando tenemos elipses, bueno, la forma de la cónica está de este lado, entonces me interesa un poco vincular la parte geométrica con la parte dinámica. La parte que nosotros conocemos de geometría. En una elipse, ustedes sabemos que tenemos dos semiejes, el semieje mayor A y el semieje mayor B. Si yo tengo esta ecuación en coordenadas polares, 1 sobre R igual C por 1 más epsilon coseno de θ menos θ'P, los puntos de retroceso, o sea, los puntos donde R vale máximo o mínimo, están dados por cuando el coseno vale 1 o menos 1. Entonces, sería el equivalente al valor máximo y mínimo de lo que tengo acá. Eso serían R1 y R2, que son lo que serían, lo que en astronomía diría el afelio y el perihelio.
El semieje mayor es el promedio de esta distancia máxima y mínima, que sería lo que acá tengo, que acá tengo dibujado como A, que se puede calcular fácilmente y vincular con la constante C y la excentricidad. Lo mismo para B se puede hacer fácilmente. Y acá para vincular los elementos geométricos con los elementos dinámicos, puedo sustituir en la expresión de E, elevar al cuadrado, pasar el 1 sobre el cuadrado para un lado, quedarme con esto que está acá, y usar la definición de C y A para sacar el valor de A. Lo mismo para el valor de B se puede hacer igual, y podemos calcular la ecuación de la órbita en función de los elementos geométricos. Acá está R en función de A, E y tita prima. A sería la distancia, el semieje mayor, E sería la excentricidad y tita me daría la dirección del perihelio. ¿Está? Esto sería la parte de relacionar la parte geométrica y la parte dinámica. Si uno tiene esta ecuación para R, como ya tiene todo el problema resuelto. Por otro lado, sabemos que para calcular el período, el truco que se puede hacer es usar la ley de conservación de las áreas, de la velocidad de las áreas. Entonces, geométricamente, nosotros sabemos que B es igual a A por la raíz de 1 menos la excentricidad al cuadrado, y la velocidad del área es L sobre 2M. Entonces, el área sobre el período, si yo doy toda una vuelta entera, el periodo corresponde cuando recorro todo el área. Entonces el área sobre el periodo que llamamos tau es igual a L sobre 2M. Y el área la puedo sacar de los elementos geométricos, que el área sabemos que es, o sabíamos cuando hicimos quinto año, el área de la elipse es pi por AB. Entonces, bueno, se puede encontrar fácilmente tau, que es esta expresión que está acá, sustituyendo A y B, encontramos el período que es proporcional a la 3 medios. O sea que el período es proporcional a semieje mayor, a la 3 medios. Y esto es lo que se conoce como tercera ley de Kepler. O sea que el periodo al cuadrado es proporcional al semieje al cubo. Acá yo copié los datos de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el semieje y el período. El semieje está en unidades astronómicas, para la Tierra es 1, el período en años para la Tierra es 1. Entonces, a medida que yo voy cambiando el semieje, elevo el semieje al cubo, eso me daría tau al cuadrado. Entonces, el semieje crece mucho más lentamente que el año. Por ejemplo, para Neptuno me daría 30, el semieje es 30 veces y el período es 164 veces el de la Tierra. Bueno, ¿alguna pregunta? Quiero decir algo importante de las cantidades conservadas ahora. Cantidades conservadas. Para eso vamos a mencionar lo que se llama el vector de Laplace-Runge-Lenz. Este vector tiene varios nombres asociados. A veces aparece como el Runge-Lenz, otros se acordaron que Laplace también había aportado mucho. Y esto es algo bastante genérico que tiene consecuencias importantes. La ecuación de movimiento, la ecuación de Newton, simplemente sería masa por aceleración, que sería P punto, el vector P punto, es igual a la fuerza, que se puede escribir así como F de R según la dirección R. Esto sería la definición de movimiento central. Si hago esta cantidad por el momento angular y opero de los dos lados, bueno, del lado izquierdo me queda un doble producto vectorial, R vector R por P. Y eso, si uno recuerda el cálculo vectorial, el ABC es el back menos cap,
BAC menos CAB. O sea que puedo sustituir este producto vectorial, sustituirlo por toda esta expresión que está acá. Y después, otro detalle importante es que si hago R vector por R punto vector, es lo mismo que hacer R por R punto. Eso se puede mostrar fácilmente. Entonces, doy un pasito más. Como L es una cantidad constante, entonces la derivada de P por L es justamente esto que está acá. Entonces sustituyo, hago la cuenta y me queda esto que está acá que parece medio asqueroso, pero esto puedo observar que es la derivada con respecto al tiempo de R vector sobre R. Esto hay que hacerlo para convencerse, es la única forma. Entonces, sustituyendo me queda que la derivada con respecto al tiempo del producto vectorial de P con L es igual a menos f de R por R cuadrado por R vector, la derivada de R vector sobre el módulo de R. Entonces, claro, acá es una cosa medio rara, porque si justo se da una casualidad asombrosa de que f va con 1 sobre r cuadrado, entonces esta cantidad que está acá me queda una constante, y yo puedo juntar las dos derivadas con respecto al tiempo. ¿Ah? Si f de r menos k sobre r cuadrado, esto f de r por r cuadrado me queda menos k, perdón, m por k, y justo es una constante. Entonces puedo juntar estos dos términos que tengo acá. Y esto que está acá es el vector, este A es el vector de Laplace-Runge-Lenz. Claro, acá estamos usando que la fuerza corresponde al problema de Kepler, a la fuerza gravitatoria. De lo contrario, esto no se cumple. Y esto es muy importante porque esto quiere decir que tengo otra cantidad más conservada. Otra cantidad más conservada. Pero hay un par de observaciones más. Primero, que para tratar de entender quién es este A. Este A, por un lado, es perpendicular a L. O sea que si yo hago A escalar L, esto me da 0. Entonces puedo ver fácilmente usando la definición. Si yo multiplico escalarmente por L en la definición de A, si tengo un producto mixto con un término repetido, se me va. Y además, cuando hago R por L, también son perpendiculares, por lo tanto, también se me va, me queda 0, los dos términos quedan 0, entonces este A está en el mismo plano que R y P. O sea, A es perpendicular a L, por lo tanto está en el mismo plano. O sea que A es un vector fijo en el plano de la órbita. Si denominamos tita tilde al ángulo entre A y R, A escalar R sería AR coseno de tita tilde. Si yo hago en la definición de A multiplico escalarmente por R, me queda R coseno de tita, entonces me queda P por L coseno de tita, me queda un producto mixto de P, L y R, y acá me queda R cuadrado en módulo sobre R, esto es muy fácil de hacer, entonces me queda que esta expresión de 1 sobre R en función de A. O sea que esto se parece muchísimo a la ecuación que tenía antes. Entonces, si comparo con lo que tenía antes, que era esto que está acá, veo que A está relacionado, el módulo de A está relacionado con el módulo de A está relacionado con las constantes que ya había calculado antes. Entonces, este vector A me determina una dirección fija en el plano del movimiento, pero el módulo en realidad no me aporta nada nuevo. Entonces quiero hacer un recuento de las constantes de movimiento que tengo. Nosotros tenemos un problema reducido que teníamos, constante de movimiento que eran A, L y la energía.
que tenemos 7 constantes. Pero a su vez debemos restar dos cantidades que no son independientes dentro de estas 7, que es porque A por L vale 0 y A cuadrado vale esto. O sea que en definitiva tenemos 5 constantes que sumadas al pasaje de perihelio me dan las 6 constantes del problema que tienen con 3 grados de libertad. O sea que yo considero el problema de movimiento de un cuerpo alrededor del centro de masas y considero el problema en el espacio, es un problema con 3 grados de libertad, por lo tanto preciso 6 condiciones iniciales. Esas 6 condiciones iniciales, hay 5 que son las que mencioné antes. ¿Ah? Que serían estas 7 menos 2 me quedarían 5. Y la sexta es una posición, una constante que me da el tiempo de pasaje de perihelio. O sea que las primeras 5 son puramente geométricas, que me definen el plano de la órbita, por ejemplo, si es una elipse, el plano de la elipse. Y después me definen el tamaño, la excentricidad. Y el A lo que me sirve para determinar cuál es la dirección del perihelio. Y finalmente la sexta constante de movimiento sería esta que les digo, el tiempo de pasaje por el perihelio. Bueno, hay una cosa que quiero recalcar. En general, en un problema con n grado de libertad, imagínense que tengo, no sé, 3 grados de libertad, entonces uno tendría 3 ecuaciones de segundo orden y uno podría tener hasta 6 constantes de movimiento. ¿Tá? O sea, porque uno para resolver las ecuaciones diferenciales, en principio, para resolver 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden, precisa 6 constantes. En algunos casos esas constantes existen, en otras no. O sea, no me parece bien. En algunos casos existe una función que me determina esa constante de movimiento para todo tiempo en función de las coordenadas iniciales, pero en otros casos no está definido como función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una cantidad de constante de movimiento igual al número de grados de libertad, por ejemplo, en el caso, si tuviera 3 grados de libertad y 3 constantes de movimiento, decimos que el problema es integrable. En cambio, si tenemos más, el problema pasa a ser lo que se llama superintegrable. El problema de Kepler es un ejemplo de problema superintegrable. Acá en realidad llegamos a tener, uno puede llegar a definir 6 en el caso del problema del espacio, con 3 grados de libertad, puede llegar a tener 6 constantes de movimiento. Eso es ultra raro. Es ultra raro. Eso pasa solo para el problema de Kepler. Piensen un segundo que ese vector A que existe, que es constante simplemente porque la fuerza es proporcional a 1 sobre R cuadrado, y cuando multiplico por R cuadrado me queda una constante, entonces puedo operar. Eso es lo que me determina que la dirección del perihelio de un astro sea constante. O sea, la dirección del perihelio de la Tierra sea constante, entonces sigue una elipse. Esa elipse es una órbita cerrada. Si para otros casos no pasa eso, y uno puede pasar que tenga órbitas acotadas, pero no cerradas. Imagínense que uno tuviera como que la elipse está girando un poquito, entonces forma una órbita que está acotada, pero nunca vuelve a pasar exactamente por el mismo lugar. Entonces cubriría densamente un anillo entre dos valores de R.
es como una casualidad increíble que pase eso y que, bueno, si no pasara el movimiento de los astros, sería otro universo bastante distinto al que tenemos. Pero esto se da esta casualidad tan especial. ¿Mm? El vector A se conserva solamente para fuerzas centrales, pero además solamente si fuerzas que van con 1 sobre R cuadrado. Si tengo una fuerza que va con 1 sobre R 5 medios, no existe, el vector A no se conserva. Ahí va. Esto pasa lo mismo, ¿se acuerda con la ley de Gauss y la fuerza electrostática? La fuerza electrostática va con 1 sobre R cuadrado. Y la ley de Gauss depende que el exponente en la fuerza sea justo 2. Si en lugar de 2 es 2 con 1, no valdría la ley de Gauss. Y digamos, el universo sería distinto, un poco lo que le digo. Las ondas electromagnéticas, anda a saber cómo se propagarían. O sea que, si yo tengo, a ver si puedo dibujar un poquito, bueno,